Los puertos de la computadora son una herramienta muy útil, así que es muy importante que sepamos cómo utilizarlos. Así que hoy vamos a dedicarnos a ellos. Mi nombre es Rosalba y vamos a comenzar. Cuando nosotros tenemos una computadora, esta computadora tiene incluidos puertos de conexión para medios extraíbles, o muchas veces utilizamos estos puertos a través de cables de conexión. Por ejemplo, cuando queremos conectar nuestro celular a la computadora, por ejemplo, para respaldar información o sacar información del teléfono o de la computadora o compartir información entre ellos, los conectamos a través de un cable. Los teléfonos de hoy en día, pues si ustedes se fijan, vienen con lo que es el cargador, pero esta parte del cable pues se despega de lo que es el cabezal. Entonces nos deja un cable con estas dos entradas. Una la conectamos a la computadora y la otra al teléfono. Así conectamos nuestro teléfono a la computadora para poder compartir información. Pero vamos a hablar más sobre los puertos de la computadora, dónde están y cómo se utilizan. Lo primero que tenemos que hacer es identificar los puertos que tiene nuestra computadora integrados. Si bien los puertos pueden diferir ligeramente dependiendo del modelo y la marca de su computadora, sin embargo hay puertos que de cajón van en la computadora. Nosotros podemos identificar los puertos que tenga nuestra computadora porque estos se encuentran en la parte lateral. Si ustedes van a su computadora, a su laptop, y le ven la parte lateral, van a poder encontrar unas entradas muy similares a estas. Estos son los puertos que tiene su computadora. Así que vamos a comenzar. Hablemos del primero, que probablemente sea el puerto más popular que tiene su computadora. El número 1 es el puerto USB. Este puerto se utiliza, si bien como su nombre lo dice, para poder conectar memorias USB, pero no es el único uso que tiene. Nosotros podemos conectar cualquier dispositivo que tenga como entrada, que el cable tenga una entrada de tipo USB. Por ejemplo, yo tengo una cámara conectada a un puerto USB, tengo un micrófono conectado al puerto USB. También, cuando quiero conectar mi teléfono a la computadora, le quito el cabezal a lo que es el cargador y me deja uno como con estas dos entradas. Un lado va al teléfono y el otro al puerto USB de mi computadora. Así puedo conectar yo el teléfono para poder transferir información o archivos de uno a otro. Pero si ustedes se fijan, el que se llame puerto USB no significa que solo es para memorias USB, sino para cualquier tipo de cable que podamos utilizar con una parte que tenga USB. Nosotros simplemente tenemos que conectar ese extremo a este puerto y podemos empezar una conexión. ¿Ok? Ahora, hablemos del número 2. Este es un puerto de tarjetas SD. Si bien muchas computadoras hoy en día ya no lo traen, se trató de reducir un poco el espacio y quitaron este puerto, pero por ahí algunas todavía lo llegan a traer. Este puerto, si ustedes se fijan, es mucho más delgado que el puerto USB y más alargado. Se utiliza para lo que son memorias SDHC. Nosotros podemos comprar un adaptador para poder utilizar y conectar automáticamente la memoria de nuestro teléfono o cualquier memoria SD a este puerto. Pero les repito, muchas computadoras hoy en día ya no lo traen. Sin embargo, todavía se usa en alguna que otra. Ahora, en el número 3, que es este que vemos aquí, tenemos la conexión para lo que son los audífonos o micrófonos. Cuando nosotros compramos unos audífonos, estos por lo regular vienen con un tipo de conexión como este estilo. Nosotros podemos conectar este cablecito o estos audífonos a nuestra computadora por este puerto. Yo les decía, hay micrófonos que también tienen este tipo de entrada, sobre todo cuando utilizamos micrófonos externos. Nuestra computadora trae integrado ya un micrófono, entonces si no tenemos un micrófono externo, pues no hay ningún problema, podemos conectar nuestros audífonos. Incluso hay audífonos, por ejemplo, como estos que yo tengo aquí, que traen su micrófono incluido en esta sección de aquí. Entonces no tendría que comprar otro micrófono para que me escucharan con una mejor calidad. Utilizo el que traen mis audífonos o el que tiene mi computadora por default. Pero yo puedo conectar los audífonos a este. Si ustedes se fijan, este es una entrada o un puerto circular. Es pequeño porque tiene que entrar esta conexión a ese puerto en específico. Entonces, ese es un medio que nosotros utilizamos para poder utilizar estos audífonos.
Hablemos del puerto 3.1. Si ustedes se fijan, viene un puerto que es USB 2.0 y otro USB 3.1. Si bien nuestra computadora tiene varios puertos de conexión USB, la diferencia principal del puerto 2.0 y 3.1 es la velocidad de transmisión de datos. Un puerto que es 3.1 transfiere los datos ya sea de la memoria USB a la computadora mucho más rápido que lo que es un puerto 2.0. La mayoría de las computadoras trae ya lo que es un 3.1, que son las computadoras más recientes. Las más antiguas o las de modelos atrás traen lo que es los 2.0, pero la principal diferencia entre uno y otro es la velocidad de transmisión. La que se tarda un poquito más es 2.0, la que se tarda un poquito menos es 3.1. Esa es la diferencia, pero lo podemos utilizar de la misma manera, utilizando alguna memoria USB o cualquier dispositivo que tenga ese tipo de entrada, ya sea 3.1 o 2.0, porque en esencia las dos tienen el mismo tamaño. Vayámonos con el puerto HDMI. El puerto HDMI es muy utilizado cuando nosotros queremos tener una pantalla externa o por ejemplo cuando queremos conectar nuestra computadora a la pantalla, a la Smart TV para ver por ejemplo una película, utilizamos este cable o esta entrada de puerto HDMI. Es para transmisión de audio y video. Cuando yo quiero utilizar una pantalla externa, es decir, tengo la pantalla de mi computadora y quiero otra pantalla externa donde también tenga más espacio para trabajar, puedo utilizar este puerto, el HDMI, para que yo a través de un cable conecte la pantalla a mi computadora y la pueda utilizar también. El puerto número 6 es el puerto RJ45 para la conexión a internet. Nosotros nos podemos conectar a internet a través de el RJ45, que es un cable que ahorita les voy a mostrar, y nos permite conectarnos a internet. También va a tener un puerto de entrada de alimentación. Este es el puerto donde nosotros conectamos el cargador de nuestra laptop. Ahí lo conectamos para que se cargue la pila. Ese también es un puerto de nuestra computadora porque nos permite interactuar con ella a través de un cable. Si ustedes se fijan, hay puertos que tienen funcionalidades muy variadas, como los puertos USB, que los podemos utilizar para varias cosas. Y hay otros con propósitos más específicos, como la del micrófono o como la del HDMI o el RJ45 para la conexión a internet. Si ustedes se fijan, pues existen también otros tipos de modelos de computadoras, pero traen en esencia los puertos USB, el de la conexión para los audífonos o micrófonos, pero antes había computadoras que traían su entrada para unidad óptica. ¿Qué es eso? Es donde nosotros metíamos los discos a nuestra computadora para que nosotros descargáramos música, para que descargáramos información, o cuando comprábamos por ahí alguna película y la queríamos ver en nuestra computadora, lo utilizábamos a través de la unidad óptica, que era esa pequeña entrada, bueno, no era tan pequeña, pero esa entrada que tenía, que nosotros presionábamos el botón y la sacaba, poníamos el disco ahí, y ya lo metíamos y automáticamente a través del reproductor de multimedia, por ejemplo, ya nos reproducía el archivo, la video o la película que tuviéramos ahí. Estas computadoras, por ejemplo, las de hoy en día, lamentablemente ya casi no traen este tipo de entrada. Como les decía, se trata de reducir el espacio y van buscando métodos que nos permitan interactuar, pero de una forma más reducida. Hoy en día, pues muchas computadoras ya no traen esta entrada, simplemente es las memorias USB o el de los micrófonos, audífonos, la de conexión, que son las más utilizadas. Modelos anteriores también tenían lo que era este cable de VGA. Este también se utilizaba para cuando nosotros queríamos proyectar a través o conectar una pantalla externa. Hay pantallas que todavía tienen este tipo de entrada y que nos permite conectar a través de un cable una pantalla externa. Ahorita les voy a mostrar el cable. Y si ustedes se fijan, pues bueno, vemos el HDMI, vemos el USB, vemos la de lector de tarjetas para que nosotros conectemos memorias USB con un adaptador, y estos son los principales puertos que traen nuestras computadoras. Son los principales que nosotros utilizamos para interactuar. Ahora, les voy a mostrar los tipos de cable que utilizamos para lo que son estas entradas, así que no se vayan todavía. Como les comentaba, nosotros, por ejemplo, podemos conectar unos audífonos a través de el puerto de
micrófono o audífonos de nuestra computadora. La mayoría de los audífonos tienen este tipo de entrada. Si ustedes se fijan, nosotros podemos utilizar ya sea que tengamos unos audífonos similares a estos o también podemos utilizar los que vienen con los teléfonos. Esa entrada también funciona para que nosotros conectemos y utilicemos nuestros audífonos del teléfono en nuestra computadora por si ustedes quieren ahorrarse un poquito. Acuérdense que cuando queremos utilizar o queremos conectar nuestro teléfono a nuestra computadora, un medio por el cual lo podemos hacer es el cable que viene con el cargador. Si ustedes se fijan, esta es una entrada USB y nosotros la podemos utilizar para lo que es conectar el cable a lo que es nuestra computadora. Una parte al teléfono, la otra a la computadora y listo. Se pueden transferir información de un dispositivo a otro. Ahora, hablemos del cable VGA. Este tipo de cable es un cable VGA. Si ustedes se fijan, es un cable que podemos utilizar para poder conectar pantallas externas a nuestra computadora. Si yo quiero tener una pantalla para lo que es la pantalla principal y puedo tener otra pantalla externa, nosotros solamente tenemos que conectar un extremo a nuestra computadora y el otro extremo a la pantalla. La pantalla va a tener una entrada donde también podemos conectar este tipo de cables. Entonces, así podríamos tener más espacio de trabajo. Otro cable con la misma finalidad que el VGA es el cable HDMI. Este tipo de cables los utilizamos principalmente cuando queremos conectar una pantalla externa o algún tipo de monitor a nuestra computadora. Conectamos igual un extremo a nuestra computadora y el otro extremo a la pantalla. Por ejemplo, la mayoría de las computadoras ya lo trae. De hecho, ya casi no traen el VGA porque si ustedes se fijan es un poco más grande. Entonces, como les digo, las computadoras siempre tratan de reducir el espacio. Entonces, como este es un poquito más grande, lo cambiaron la mayoría de las computadoras por este. Ya las nuevas computadoras traen esta entrada. Entonces, cuando ustedes quieran conectar, por ejemplo, su computadora a su Smart TV para ver a lo mejor una película o algo así, necesitan un cable de este tipo, que es un cable HDMI, para que puedan conectar un extremo a la computadora, otro extremo a su pantalla y así puedan ver en una calidad mucho más grande. También lo utilizamos para lo que son pantallas de trabajo. Si ustedes se fijan, nosotros a veces tenemos otra pantalla externa para poder trabajar de una mejor manera. Esto los conectamos a través de las pantallas. Yo, por ejemplo, tengo una pantalla BenQ y la pantalla la puedo conectar con para poder tener más espacio de trabajo. Tengo a lo mejor unos documentos en mi pantalla principal y tengo, no sé, algún navegador de Google abierto en la otra para ir leyendo la información. El uso puede depender de ustedes, el para qué los quieren. En esencia, estos son los cables que utilizamos para poder utilizar ese puerto, el puerto HDMI, y poder conectar una pantalla a lo que es nuestra computadora. Y por último tenemos el cable RJ45 para la conexión a internet, que es algo más o menos como este. Estos pueden ser muy largos o pueden ser cortos, dependiendo de la distancia que ustedes necesiten. Para poder utilizar este cable, nosotros vamos a conectar un extremo a nuestra computadora y un extremo al módem. Así es como funciona. Cuando utilizamos un cable Ethernet o un cable RJ45, no necesitamos la contraseña de la red de Wi-Fi, porque no es una conexión a través de Wi-Fi, es una conexión directa. Entonces no nos pide la contraseña. Y la ventaja de utilizar este tipo de cable es que las conexiones a la computadora son mucho más rápidas. Imagínense que ustedes quieren subir un archivo a su cuenta de Google Drive y tal vez el archivo es muy grande. Entonces puede ser que a través del Wi-Fi se tarde 30 minutos, por ejemplo, en subirse, pero cuando utilizamos una conexión directa, tal vez esos 30 minutos se reducen a 10 o a 8 minutos, ¿no? Así de rápido cambia la conexión de Wi-Fi a modo directo. Y como les digo, la distancia o el tamaño de estos cables difiere. Ustedes pueden ir a cualquier tienda de electrónica y decirle que quieren un cable de 20, 10, 15, 50 metros, por ejemplo. Yo, por ejemplo, tengo uno muy largo porque el módem de mi casa está allá afuera y mi computadora está acá adentro. Entonces, cuando tengo que subir videos para YouTube, lo utilizo para que se suba más rápido.
pero conecto un extremo a mi computadora y el otro a lo que es el módem. Acuérdense que este tipo de cables pues los pueden encontrar en bastantes tiendas de electrónica, incluso en el supermercado como Walmart o alguna de esas secciones que tengan un área de electrónica. Ahí los pueden encontrar. Como ustedes vieron, la finalidad de los puertos es que al final del día van a tener un cable conectado ahí, ya sea que sea un cable para que yo pueda utilizar un micrófono, ya sea que sea un cable para que yo me pueda conectar a internet. La funcionalidad de estos puertos ya está definida y muchos, el único que podemos cambiar dependiendo del tipo de dispositivo que conectamos es el USB. Yo les decía que ese puerto en específico pues va a depender mucho del dispositivo que queramos entrar. Podemos conectar memorias USB, podemos conectar micrófonos o cualquier cosa que tenga ese tipo de entrada. Ahora, me gustaría mucho que ustedes me digan cuáles son los puertos que tienen en su computadora y traten de identificarlos para que ustedes aprendan a cómo utilizarlos. Cualquier duda que tengan, no duden en escribirme y aquí les dejo este video para que sigamos aprendiendo. Cuídense mucho, mi nombre es Rosalba, nos vemos la siguiente.